Para este tercer ejercicio lo que nos están diciendo es que tenemos un boomerang con una velocidad angular W de 4 rayanes en 3 segundos. Esto sería en el punto B. Y para su centro de masa tenemos una velocidad de 6 pulgadas en 3 segundos. Entonces me preguntan que determinemos la velocidad del punto B en ese instante. Entonces, veamos que la velocidad angular es de todo el cuerpo, es de todo el boomerang, que gira sobre el punto o el centro de gravedad de G. Entonces, además de que el boomerang está girando, también se está trasladando en este sentido, en el sentido de la velocidad del punto G. Entonces, el mismo boomerang está girando y se está desplazando también. Entonces, tenemos dos movimientos. Entonces, en este caso, ya por este lado coloqué las dos fórmulas que vamos a utilizar. Entonces, sería que la velocidad de B va a ser igual a la velocidad del centro de gravedad G más la diferencia entre los dos puntos, el punto que queremos encontrar, B, y el G que ya tenemos. Y también que esta otra fórmula, que la velocidad de B va a ser igual a la velocidad de G más la velocidad angular de todo el cuerpo, producto cruz el radio que hay entre los dos puntos. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Voy a escribir más o menos de manera general la fórmula de la velocidad. Entonces sería tomar en cuenta las dos velocidades, la de giro y la de desplazamiento. Entonces, para la velocidad de B va a ser igual a las 6 pulgadas en 3 segundos, que tiene un ángulo de 30, más la velocidad angular de 4 reales en 3 segundos. Entonces, vean que son dos tipos de velocidades. Esto es una velocidad lineal y esto es una velocidad angular. Entonces, más adelante vamos a tomar en cuenta esto. Entonces, ¿cómo vamos a ir detallando estas velocidades? Lo que vamos a hacer es tomar en cuenta sus ejes. Entonces, vamos a decir que el eje X positivo es hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a decir que la velocidad de B en el sentido de X va a ser igual a 6 por coseno de 30. ¿Por qué coseno de 30? Porque si multiplicamos 6 por coseno de 30 vamos a obtener su componente en X positivo. Entonces eso es lo que andamos buscando. Entonces la velocidad de B en el sentido de X únicamente va a ser la de el desplazamiento. ¿Por qué? Porque la velocidad angular no me está aportando nada. Entonces aquí le sumamos 0, digamos, y si resolvemos esto, nos va a dar que la velocidad en el sentido X va a ser de 5.2 aproximadamente, que estos serían pulgadas entre segundos. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener la velocidad de B, pero en el sentido Y? Sentido Y positivo hacia arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a ser lo mismo, 6 por seno de 30 para obtener su componente en el sentido Y, más lo que sería la velocidad angular. Entonces, en este caso sería 4 por 1.5 entre seno de 45. ¿Por qué este término? Porque este es el término que me va a aportar la velocidad angular en el sentido Y. Entonces lo que hacemos es obtener el cateto del sentido Y
de este triángulo que se forma acá. Entonces, esta velocidad del componente y nos tiene que dar aproximadamente 11.5, que estos serían pulgadas entre segundos. Entonces ya ahí tendríamos las dos componentes, la componente X y la componente Y. Entonces, cuando tenemos dos componentes, para poder encontrar la magnitud, vamos a simplemente hacer su raíz, la raíz de las dos magnitudes o las dos componentes. Entonces vamos a hacer raíz de 5,2 al cuadrado más 11.5 al cuadrado. Entonces, esta magnitud de la velocidad de v, cuando resolvamos, vamos a obtener más o menos 12,3 pulgadas entre segundos. Esta es la magnitud que vamos a obtener. Entonces, si lo vemos un poco gráfico, va a ser como un vector en este sentido, así, que se va a dirigir hacia acá. Entonces, estos 12.3 es el valor de la magnitud. Ahora necesitamos encontrar el valor del ángulo. Entonces, tendríamos su componente X y su componente Y. Entonces, para poder encontrarlo, simplemente sería aplicar la tangente inversa de las dos variables, que en este caso sería el término Y, 11,5, entre el término X, 5.2. Y esto en teoría nos tiene que dar más o menos 65,8 grados. Y estos 65,8 grados serían los grados que voy a obtener mi vector del desplazamiento del boomerang. Entonces, ya obteniendo estos valores, podríamos encontrar lo mismo mediante esta otra fórmula. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula para que vean cómo podemos encontrar los mismos valores por otro método más o menos. Entonces, voy a apuntar los resultados, que sería 12,3 y 65,8. Entonces voy a borrar este lado para que vean que se puede hacer con este otro método. Entonces vamos a aplicar la segunda fórmula. Entonces queremos encontrar la velocidad de v en el sentido y en el sentido j, o sea x y y. Ahora, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar la velocidad del centro de gravedad, que en este caso para x serían 6 por coseno de 30 en el sentido y, más 6 seno de 30 en el sentido j. Entonces podríamos colocar como sentido negativo el i, porque va hacia la izquierda. Ahora, ¿qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar la velocidad angular de todo el cuerpo, que sería 4 en sentido k, porque el sentido k, con ley de la mano derecha, nos damos cuenta que si él gira hacia la izquierda, entonces la dirección k va a ser un punto, o sea, que va a entrar como hacia la pantalla. Entonces, con ley de la mano derecha, sabemos que sería en sentido k. Ahora, hay que hacer el producto cruz que hay entre el radio de G y de B. Entonces, este producto cruz va a ser la distancia entre G
y B. Entonces sería la misma distancia que hemos encontrado anteriormente. Va a ser 1.5 dividido entre el seno de 45. Es simplemente ley de senos para encontrar esta distancia. De aquí a aquí hay 1.5 dividido entre seno de 45. Esto sería en sentido Y, porque es la distancia que hay entre G y B. Ahora, esto va a ser un método para cuando vayamos a hacer un producto cruz poder encontrar el sentido que nos vaya a dar. Entonces, vean aquí, cuando yo multiplique I producto cruz J, me va a dar K. Y si K positivo. Ahora, si yo hago J cruz I, me va a dar menos K. Entonces, si estoy en sentido a favor de las flechas, va a ser positivo. Y si estoy en el sentido contrario, va a ser negativo. Entonces, vamos a desarrollar esta parte. La velocidad de B en sentido Y va a ser igual a 6 coseno de 30, que 6 coseno de 30 es 5.2 más o menos, redondeado. Ahora vamos a hacer la velocidad de B en sentido J. Entonces, ¿qué tenemos de sentido J? Tendríamos este término y la multiplicación de esto, que aún no sabemos qué sentido nos da. Entonces tenemos K positivo, producto cruz I, nos estaría dando J. Entonces véanlo así. Aquí tengo K y tengo I. Entonces K cruz I, o sea K cruz I, nos va a dar J. Y J en sentido positivo porque vamos en esta dirección, en la dirección de las flechas. Entonces esta multiplicación nos va a dar J. Entonces vean aquí. Entonces sería esto nos estaría dando J. Entonces a la hora de separar sentidos, todo lo que tenga I con lo que tenga I, y todo lo que tenga J con todo lo que tenga J. Entonces simplemente los términos en dirección X o en dirección Y sería solamente este término, y los de dirección J serían estos dos términos. Entonces 6 seno de 30 más 4 por 1 entre seno de 45, que esto nos estaría dando más o menos 11,4849. Entonces vemos que ya tenemos los dos catetos, por así decirlo, en sentido I y en sentido J. Entonces ya encontré más o menos el valor que va a ser de aquí a la izquierda y el sentido hacia arriba, que sería X y Y. Entonces en X tenemos un valor de 5.2 y en Y sería un valor de 11,49. Entonces vea que tenemos dos catetos, necesitamos encontrar la hipotenusa. O sea, la hipotenusa nos referimos a la magnitud. Entonces para encontrar la magnitud simplemente sería la raíz de los dos catetos, 5.2 al cuadrado más 11,49 al cuadrado. Y esto nos estaría dando 12.45.
Y si hacemos el ángulo, nos va a dar lo mismo, tangente a la inversa de 11.49 entre 5,2. Entonces veamos que comparando resultados por cualquiera de las dos fórmulas nos va a dar lo mismo, 12,45, y este ángulo va a ser de 65,8,989 por ahí. Entonces al final vamos a obtener los mismos resultados, ya sea por esta ecuación o por esta otra. Entonces para mí personalmente se me facilita más encontrarlo por esta segunda fórmula. ¿Por qué? Porque yo entiendo o veo más gráficamente de dónde salen todos los términos. En este caso, vea que aquí tenemos el sentido I y el sentido J de B. Y en este caso sería estos dos términos son de la velocidad lineal y este término simplemente es de la velocidad angular.